Hola, hola, y ahora sí. En primera, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí en este conversatorio en el Auditorio Martín Adán. Muchas gracias por la introducción. También gracias a mis padres que están aquí presentes y a mis maestras del Colegio Santa Ana que también me acompañan en esta tarde. Y nada, más que nada eso, yo como ya había mencionado soy el autor de la saga de los amigos del mundo, un poquito que trata sobre el trabajo en equipo y ecología. La primera, ya habían dicho, se ubica en la selva peruana, trata de la caza furtiva. La segunda en el mar peruano y trata sobre el derrame de petróleo. Y nada, eso más que nada. Y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por estar acá. Y bueno, mi relato trata sobre un ajedrez mágico que transporta a una niña llamada Kaori a un lugar que es los tiempos de José María Vieras, donde aprende sobre su historia y lo que había en ese lugar. También agradezco a mi profesora de comunicación, ya que ella me animó a escribir. Y nada, gracias. Fuerte las palmas, por favor, para Scarlett. Y ahora Alejandro. En primera instancia quiero agradecer a todos los presentes y muchas gracias por venir. También quiero agradecer a la Cámara Peruana del Libro por darnos la oportunidad de estar aquí presentes. Y ahora les voy a hablar sobre mi libro. Este es un conjunto de poemas que está inspirado en la literatura o poemarios de Federico García Lorca, un poeta español. Y también quiero agradecer a mis familiares que están aquí presentes. Muchas gracias. Fuerte las palmas, por favor, para Alejandro. Sobre lo real y lo imaginario y la autobiografía. Piensa escribir un libro sobre el cielo gris de Lima dirigido a niños. Le gustaría ser científica. Fuerte las palmas para Samira. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Gracias, Fabiola, por presentarme y presentar a todos. Estoy muy emocionada y nerviosa también de poder presentar. Bueno, mi relato trata sobre una niña que le gusta mucho que sus padres le cuenten historias de animales cruzados. Esa niña siempre se preguntaba por qué el cielo de Lima era gris. Ella creció y tuvo una experiencia imaginable con las nubes. Después creció un poco más y ahora sueña con ser científica e investigar por qué el cielo de Lima es gris. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte las palmas para Samira. Y Kaori son ganadoras de este importante concurso, de la segunda edición del concurso Macondo sí tiene quien le escriba. Ambas ganaron con sus relatos este año, el año pasado, por favor, este año, y por eso también han sido invitadas a este conversatorio, y así que ahora vamos a conocerlas y escuchar un poco más sobre cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ruiz, por acompañarnos. ¿Cómo es que nace esta idea? Por ejemplo, en el caso de los que han participado en concursos, ¿cómo es que deciden participar en un concurso o por qué quieren escribir? Pedro, ¿por qué decides tú empezar a escribir y sobre todo en una época tan complicada y a tus cortos 9 años, en pandemia? O sea, eso a mí, que un niño de 9 años se ponga a escribir en pandemia, en una situación tan complicada, quisiera saber qué pasaba por tu mente en esos momentos y por qué decides escribir. A ver, hola, ya. En primera, la pandemia para mí era todavía en ese tiempo las clases virtuales se desarrollaban con un poco de dificultad. O sea, no era como ahora de que ya está todo más fluido. Ahí recién nos estábamos acostumbrando, entonces muchas veces tenía más tiempo libre y ese tiempo libre lo dedicaba ya sea jugando con mis juguetes, dibujando
o escribiendo, ya que desde pequeños todos creamos historias y lo único que estaba haciendo ahí en ese momento en la pandemia era esas historias que las creaba y las imaginaba en mi mente oralmente. Simplemente las estaba plasmando en lo que para mí era más accesible, un Word. Y entonces más o menos así es como se empieza a escribir, o como empecé a escribir yo en la pandemia, a partir de historias que yo ya tenía creadas previamente y a partir de experiencias personales. Por ejemplo, yo cuando decidí escribir del medio ambiente era porque yo había tenido bastante contacto con el medio ambiente, yo iba bastante al Parque de las Leyendas, sigo yendo bastante al Parque de las Leyendas, y entonces por eso, uno para poder escribir algo tiene que vivir. Entonces ese contacto con los animales y el hecho de que tenga mucho tiempo libre y que ya haya creado historias previamente me ayudó a escribir con más facilidad. Una aventura por la literatura de Arguedas. Imagino yo que te encanta la obra de Arguedas. Coméntanos un poquito de esto, por favor. Pues primero, es lindo escribir porque expresas tus emociones, donde puedes también imaginar. Y pues las obras de José María Arguedas son muy bonitas. ¿Te inspiraste en su obra? ¿Su obra para escribir tu relato? No, me inspiré solamente en su historia y en sus épocas tan antiguas. Me animó también a escribir sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias. También es poeta. ¿Influyó el que vivas en una familia donde hay una escritora para que tú digas, quiero escribir? ¿Desde cuándo escribes? Yo te conozco también un poco, siempre te he escuchado, me encantan las ideas que tienes, muy maduras. Siento yo que eres un niño bastante adelantado a tu edad. Coméntanos, por favor, cómo es que decides empezar a escribir y sobre todo poesía. Coméntanos. Principalmente fue porque yo veía a los poetas estar en un auditorio y pues estar ahí, hablar de sus poemas, y yo en algún momento se me vino a la cabeza, quiero estar ahí. Entonces un día como cualquiera empecé a escribir poemas por diversión o por estar aburrido, por cualquier cosa. Aunque también empecé a escribir por la poesía de García Lorca, que es un poeta español, como ya lo dije, y su poesía me encantaba. Me gustaba el estilo de poesía de García Lorca. También, me inspiré en su estilo de poesía y eso, me inspiré en él y en estar en un auditorio y pues eso. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién te motiva o tú ves en el colegio, tus amigos dicen vamos a concursar todos? ¿Cómo te enteras además que existe este concurso y decides participar? Bueno, primero que todo me entero porque mi mamá vio en la página de la OEI y ella me motivó más. Yo sí quería participar, pero estaba un poco nerviosa, pero al final ella me motivó y me dio mucha confianza para poder participar. Muy bien, muchísimas gracias. Desafíos que han tenido que enfrentar, porque una cosa es escribir, todos podemos hacerlo, casi todos tenemos una agenda, un diario donde anotamos nuestras vivencias, nuestras experiencias, sobre todo los más pequeños y los jóvenes y adolescentes. Pero de ahí a escribir, a publicar o a presentarse a un concurso hay un paso bastante grande, ¿no? ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvieron que enfrentar en el caso de Pedro para lograr publicar? ¿Cómo fue o quién te guió, quién te ayudó para que tú puedas publicar tu primer libro, ¿no? Hola, ya, sí. En primer lugar, la edición, porque a ver, una historia la puede crear casi cualquier persona. Todos creamos historias desde pequeños. Esa historia yo la tenía en un Word, ahí estaba. Pero esa historia así con nomás no iba a salir publicado en un libro. Pasó por un proceso de edición en el cual me guió mi querido padre, Jesús Raimundo, el doctor Tile, que está aquí presente.
Y también llevé un taller con Micaela Chirif. Entonces el libro pasó por bastantes versiones, que eran las miradas de ellos dos, que eran como mis editores, mejor dicho. También la mirada de mi mamá, que a veces daba su opinión, entre otras miradas también. Y entonces así tuve que ir modificando gran parte de la historia, y a veces había pequeños roces, porque uno tiene una idea original de una historia y conforme la edición a veces se distorsiona esa idea. Además de que cuando ya empezamos a editar el libro, ya era una época más avanzada de la pandemia, entonces las clases virtuales ya se desarrollaban un poco más fluidas y ya no había tanto tiempo para escribir. Pero al final sí se logró concretar, sí se logró terminar de editar, y pues esta es la primera entrega. En la segunda entrega, el desafío fue más que nada ir al lugar, investigar, porque claro, Repsol tenía bastantes, por así decirlo, secretos sobre el derrame, y hacer algo a profundidad era bastante complicado. Entonces tuvimos que ir a Ventanilla, a Pachacútec, a hablar directamente con los pescadores artesanales. Gracias. Scarlett, ¿cuál fue el desafío más grande para participar de este concurso tan importante como es Macondo si tiene quien le escriba? ¿Qué fue lo más difícil para poder participar de este concurso y cómo lo superaste? Tal vez escribir la historia. ¿Te fue complicado escribir la historia? ¿Ya la tenías escrita cuando te enteraste del concurso? ¿O empezaste a escribirla a partir del concurso? Ya. Bueno, en primer lugar, al investigar también sobre la historia de José María Arguedas, fue algo no tan difícil, pero al ver cómo ponerle mi historia, tenía que saber también cómo arreglar y hacer varios apuntes para que cree una buena historia. Y también investigar sobre el concurso y sobre más o menos sobre cómo se había dañado. Y cuéntanos, Scarlett, cuando te enteraste que habías ganado el premio, ¿qué sentiste? Emoción, porque siempre quería ganar uno de esos concursos, pero nunca tuve la oportunidad. Así que ganar ese concurso me animó a mucho más, ya que también había ganado primer lugar en la provincia de Senendí. Y estar en uno de los finalistas fue algo muy emocionante, ya que fueron varios niños los que se inscribieron y no pensé llegar hasta ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Scarlett. Curso. Bueno, al principio yo fui un poco discreta. No todos mis compañeros lo saben, pero me felicitaron sobre todo. ¿Cómo te sientes tú por haber ganado este concurso? Me siento muy feliz, inspirada, motivada, porque fue una oportunidad muy bonita y conocer las rutas que marcaron la vida y obra de Gabriel García Márquez. Muy bien, muchísimas gracias, Amira. Y ahora sí, quisiera invitar al público. Yo sé que hay muchas personas que han venido a ver a estos jóvenes escritores y que quisieran saber un poquito más de ellos antes de hacer yo mi última pregunta, porque ya no nos va a quedar mucho tiempo. Al conocer a talentos de escritores tan jóvenes, quisiera preguntarles qué les inspira escribir, ¿no? ¿En qué les gusta transmitir cuando escriben un cuento, escriben un poema, por ejemplo? Gracias. ¿Quién quiere responder? Para ganar tiempo, el que quiera responder, el valiente o la valiente. Pedro. Ya, anteriormente había mencionado que para poder escribir o crear historias uno tiene que vivir. Entonces, a mi parecer, las dos obras que he creado se basaban en mis creaciones mentales,
también en las experiencias con los animales que he tenido a lo largo de mi niñez. Y también, por último, en influencias externas, más que nada de internet o de por ahí, que hacían, por ejemplo, de conservación del medio ambiente, que yo también veía. De pequeño también compraba bastantes libros sobre cuidado del medio ambiente, especies en peligro de extinción, etcétera. Y es por eso que me he dedicado en este camino, pero también podría haber tomado cualquier otro. Y también me inspiré a escribir también por mi papá, también, que en el 2015 publicó La redacción no se improvisa, que a pesar de que no es un libro de cuentos como tal, también es un libro. Entonces eso como que motiva también a empezar a escribir. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Me gustaría saludarlos a ustedes por presentar sus libros y todo eso. Pero me gustaría preguntarles algo. Cuando ustedes escribieron sus libros y se los contaron a alguien de su colegio y esa persona o su propio salón, cuando se enteró que ganaron, ¿ustedes se sintieron avergonzados por ello? Porque hay algunas personas que cuando sacan algo, cuando suben algo, cuando crean algo, siempre hay personas, aparte de otra gente, que viene y le empiezan a molestar con eso. O sea, decir qué raro eres o qué es esto. Yo pregunto, ¿les pasó algo parecido a ustedes? A ver, ¿le pasó algo parecido a uno de ustedes? Que sus amigos los hayan molestado. Bueno, Samira nos dice que ya la felicitaron, pero de repente a uno de ustedes más bien los molestan, los fastidian, le dicen, ay, ¿qué haces publicando? Algo así. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿No? Pedro. A ver, ya. Ok, en general yo trataba de mantenerlo en secreto. No lo andaba comentando así a todos mis compañeros, pero cuando se enteraban sí me felicitaban y la mayoría de veces me preguntaban de eso, de cómo iba, así como si me hicieran una mini entrevista cada vez que me veían. Y en general a veces unas pequeñas chacotas a veces, pero no me molestaban en general, siempre me felicitaban. Cuando se enteraron de que publiqué el primero y más reciente el segundo, y cuando a veces iba a alguna entrevista así, también me felicitaban. No me habían molestado ni nada por el estilo, me habían felicitado, pero creo que un mensaje deberíamos quedar desde que deberíamos tener confianza en nosotros mismos, no avergonzarnos por hacer algo que nos gusta o que tal vez nos ayuda a desahogarnos, porque también escribir es una forma de expresarnos, pero de diferente manera. Muy bien, gran mensaje, Samira, muchísimas gracias, qué bonito. Yo quería consultarles, preguntarles qué libro les ha impactado a ustedes durante su corta vida, ¿no? Y si esa también fue una de las razones por las que se les antojó entrar en el mundo literario, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, ¿qué libro les ha impactado? ¿Qué libro, qué autor les ha impactado? Bueno, Alejandro lo dijo hace un momento, ¿verdad? El poeta que te encanta es García Lorca, ¿no? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Qué autor o qué libro les ha impactado? ¿O qué libro los motiva también? ¿O qué libro leyeron y dijeron, yo quiero escribir, ¿no? Tal como está aquí este libro? Por ejemplo, a mí me encantan las obras de Roald Dahl. Yo escribo para niños y pues Roald Dahl es uno de mis motivos. Algún día espero lograr escribir, aunque sea un 1% parecido a Roald Dahl, ¿no? Entonces, ¿hay algún autor que a ustedes los motive? ¿O algún libro? ¿Peruano? ¿Extranjero? Lo pregunto. Muy bien, Pedro. A ver, en general no hubo uno solo que, por así decirlo, me influenciara bastante, tal vez porque empecé a leer desde muy temprana edad, pero en general autores peruanos como Julio Ramón Ribeiro, también de pequeño leía los cuentos de las hermanas Paz, que me entretenían bastante, la verdad.
Y ya un poco mayor leía de distintos autores, la verdad. A veces extranjeros, a veces peruanos. También de Roald Dahl sí he leído algunos de sus cuentos, bien divertidos. Y así más que nada, un poco mixtura, no solamente peruanos, no solamente extranjeros, pero también sí como que me atrae un poquito más lo peruano, o sea, quiero descubrir un poco más las raíces, porque también ahora con el contexto de la globalización se está perdiendo bastante la identidad peruana. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Muy bien. Samira, adelante. Bueno, en mi caso, no sé si también el de Scarlett, me inspiró mucho Gabriel García Márquez porque su estilo literario de escribir de, por ejemplo, 100 años de soledad, de lo real con lo ficticio, es muy motivador porque a mí también me gusta combinar lo real con lo ficticio. Por ejemplo, es de una anécdota que me pasó con un animal mitológico. Muy bien, muchísimas gracias, Samira. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? ¿No? Entonces vamos a ir ya. Lamentablemente el tiempo nos va ganando. Ha sido muy lindo conversar con ustedes, pero quisiera terminar y pedirles a ustedes que tienen, los que han traído sus libros, no sé si tal vez Samira y Scarlett tienen sus libros en digital. Tal vez mamá o papá les puede ayudar pasándole el celular para que nos lean un fragmentito chiquito de su obra. Aquella mañana, mis amigos y yo habíamos entrado al mar en un bote. Me acompañaban Mario, un robot alienígena con una gema en la cabeza, y Erasmus, un tiranosaurio rex con aletas y cola de tiburón y tenazas de cangrejo. Ambos eran mis juguetes. Estos cobraban vida y cambiaban de tamaño cuando vivíamos aventuras fuera de casa. Don Esteban, un pescador veterano, remaba sin prisa, pero con movimientos enérgicos. Observábamos cada detalle y lo escuchábamos con atención, porque había prometido enseñarnos a pescar. Te espero en la estación del tren para verte partir. Te espero jugando con el destino, preguntándole a dónde te llevará. Quizás al mundo de los sueños, donde estarás tranquila, sin que nadie te destroce más la vida. Muy bien. Qué bonito, Alejandro. ¿Samira? Scarlett, entonces. Bueno, en un pequeño pueblo llamado Calconga, rodeado de montañas y bosques, donde las aguas de los ríos susurraban secretos antiguos, vivió una adolescente llamada Kaori. Ella tenía una pasión especial, el ajedrez. Pasaba horas jugando. ¿Hola? Sí. ¿Dónde me quedé? Pasaba horas jugando y perfeccionando sus estrategias, encontrando en el tablero un mundo donde la mente y el corazón se unían en una danza compleja y fascinante. Muy bien, qué bonito. Mira que todos hemos estado súper atentos, ¿ah? Muy bien. Y bueno, Samira, por favor. Cuando fui creciendo, mi mamá me acompañaba a bajar por esas nubes densas. Mientras caminábamos, yo sentía que mis pies ya no estaban sobre el piso. Esa neblina hacía que flotara. Quería seguir flotando para encontrarme con la Asnowitza. Cuando atravesaba las nubes y quedaba por debajo de ellas, miraba hacia arriba y veía de nuevo la panza del animal, cruzado en el cielo. Así entendí por qué Lima se conoce como Lima la gris o Lima cielo panza de burro. Ahora ya comprendo por qué digo que vivo en un lugar privilegiado. Es el único lugar del mundo donde puedo estar en el cielo, caminar entre las nubes y en unos pasos estar de nuevo en la tierra. Me gusta más cuando estoy arriba, en el cielo, desde mi ventana, viendo las nubes grises debajo de cada día, entre ellas, para ir al colegio, y cuando lo hago recuerdo la historia de la Asnowitza. Me pregunto si habrá otro lugar como este. Gracias, Mamá Pacha, por este privilegio. Gracias a este fenómeno tan hermoso. Ahora entiendo mejor todo esto a mis 12 años. Y sé que algún día, cuando sea científica, encontraré la verdadera respuesta a por qué Lima se le llama panza de burro. Fuerte las palmas, por favor,
para estos jóvenes tan talentosos y pues en 2 o 3 palabras, una frase pequeña para cerrar y despedirse de su público, ¿qué le dirían a todas las personas que están aquí y que de repente quieren escribir o quieren también dedicarse a la poesía o a la narrativa, ¿no? ¿Qué le diríamos no solo a los niños? Porque hay niños, hay jóvenes, pero también hay muchos adultos, y yo sé que aquí en la sala casi todos tenemos esas ganas, esa ilusión de en algún momento escribir, ¿no? ¿Qué le dirían ya para despedirse de su público sobre si es que ellos en algún momento también quisieran escribir? Ya. Primero, nunca es tarde para empezar a escribir. Uno no tiene que ser joven, adulto, ya terminando su vida. Nunca es tarde para empezar a escribir. Uno puede escribir en cualquier momento y también en casi cualquier lugar, ya sea en computadora, en tablet, en celular, lápiz y papel, antiguamente en máquina de escribir. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, uno puede empezar a escribir y tan solo tiene que tener una cosa: imaginación y experiencias de vida para poder escribir. Y ya conforme a eso uno va armando una historia que exprese algo, exprese sus sentimientos, exprese lo que desearía tener, exprese una enseñanza, como es mi caso. Y así, y pues nada, nunca se detengan, sigan para adelante. Y recuerden de que escribir no es fácil, pero cualquiera lo puede lograr si le pone empeño. Gracias. Muchas gracias, Pedro José. Estas fuertes palmas son para ti. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Kaori. Pues que para escribir no tienes que ser un experto, ya que la escritura también te enseña cosas muy bonitas y puedes desahogarte en las páginas que escribas, ya que ahí también puedes escribir fantasías, experiencias, anécdotas de tu vida. Y eso te ayudará también en cuando pase el tiempo, las leas y digas, wow, qué cosas más lindas escribí anteriormente. Fuerte las palmas, por favor, para Carles Kaori Cortés Álvarez. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Alejandro. Que cuando puedan, lean un libro, lo que sea. Busquen un escritor el cual los apasione escribir. Y cuando lean uno de sus versos, digan, me dan ganas de escribir. Cualquier tipo de escritor que les llame la atención escribir, Que lo lean. léanlo. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente hay que buscar inspiración en los escritores que más nos apasionen. Bueno, terminamos con las palabras de Samira. Bueno, que tengan confianza en sí mismos, que no tengan miedo a avergonzarse de escribir, que confíen muchos en ellos. Pueden escribir de sus experiencias, anécdotas o cosas que les gusten. Pueden escribir de muchas cosas. También pueden escribir, por ejemplo, de escritores que están siendo olvidados y que podemos reencarnarlos en un libro como un personaje principal. Que no tengan miedo y que también motivarlos a que participen en concursos o convocatorias. Muchísimas gracias. Por favor, fuertes palmas para estos 4 jóvenes talentos que estoy segura en unos años nos van a seguir sorprendiendo.